Eso no es lengua. Y hay que tener mucho cuidado. Y están invocando demonios con eso. Están invocando. Y se están endemoniando ellos mismos. Y no es otro que lo endemonió, no es otro que lo puso en esa posesión, sino que ellos mismos a través de la lengua extraña que están hablando y lengua que ellos mismos se están inventando, no saben que de un invento puede pasar a ser lengua demoníaca. Claro. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Bienvenido a tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo. En esta ocasión tenemos un profeta extraño, un hombre que Dios ha levantado en estos últimos tiempos con visiones extrañas, profecías extrañas y una lengua en especial. Cuando le hablo de extraño, le hablo que no es algo que usted está viendo todos los días. Bienvenido nuestro hermano Christopher Aquino a su segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Amén, amén, Dios te bendiga. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. Amén. ¿Cuál es el tema que traemos para hoy? ¿Qué produce la lengua falsa en el mundo espiritual? Oiga, esté atento. ¿Qué produce la lengua falsa en el mundo espiritual? Cuando hablamos de lengua, estamos hablando de los lenguajes angelicales. No estamos hablando de la lengua que el hombre habla, la lengua española, nada de eso. Vamos a hablar del mundo espiritual. Prepárese, tome nota, porque hoy sus sentidos espirituales van a despertar. Christopher, el escenario del Espíritu Santo y es tú. Amén, amén. Dios bendiga a la gente que están conectados, que están viendo este video. Quiero que lo compartan y le den like. Así como tocamos algunos puntos importantes de qué produce la lengua en el mundo espiritual, la interpretación de lengua. Hoy quiero hablar qué produce la lengua falsa en el mundo espiritual. Sí. Ya que muchas personas me han dicho, Christopher, quiero que haga un video sobre eso, porque mucha gente, muchos profetas, evangelistas, usando lenguas que no producen nada en el mundo espiritual. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque puede producir cosas y quizás tú no te das cuenta lo que puede eso afectar, ya que cuando tú no estás asignado ni tienes una delegación en el mundo espiritual, tú no puedes hablar esos tipos de lenguas. Entonces, como estamos viendo muchos creyentes, Venancio, que están viendo eso también le puede afectar a ellos en su desarrollo espiritual. Y quiero leer primera carta de Corintios, capítulo 14. Busque su Biblia conmigo. Primera carta del libro de Corintios, capítulo 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dicen así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua, escuche esto, no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y consolación. Dame el último versículo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son vivas, son eficaces, son espadas de doble filo. Abre este pueblo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué produce la lengua falsa en el mundo espiritual? El apóstol Pablo fue un hombre muy preparado, un hombre que habló muchísimos misterios y enseñó a muchísimos creyentes. Si está tratando esos temas aquí en la primera carta del libro de Corintios, era que se está moviendo en ese escenario, donde había muchas personas que hablaban lengua, muchas personas que no entendían lo que hablaban. Es verdaderamente la lengua algo celestial. Todo el mundo puede hablar lenguas celestiales. Bueno, dice que el Espíritu hace como Él quiere. Hay muchos que no pueden hablar lengua. Entonces lo que ellos hacen, comienzan a hablar lengua mecánica. Okay. Ahora, ¿qué produce la lengua mecánica en el mundo espiritual? No tiene ningún efecto, sino que tú hablas lengua, puede Satanás usarte y hablar lengua demoníaca. Hay personas, yo he visto hablando lengua, y cuando tú sabes, cuando tú hablas lengua, tú transmites como una corriente y tú sientes en tu mismo espíritu, como los espíritus están conectados. Entonces cuando una persona habla, va a recibir un impacto cuando tú la hablas. Por eso es que el que habla lengua puede navegar en el mundo espiritual una facilidad muy fácil. Por eso habla del apóstol Pablo. ¿Sabes que el apóstol Pablo habló una lengua que los corintios? Nadie como el apóstol Pablo. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo quiero hablar lengua, quiero hablar tal tipo de lengua. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que en una misma iglesia todo el mundo hable la misma lengua? ¿Cómo es posible que muchísimos sean los mismos profetas hablen la misma lengua? Algunas veces se ponen a observar y dicen, wow, me gusta esa lengua. Y comienzan a inventarla hasta que se la aprenden.
Entonces lo más fuerte es que la sueltan en un mismo escenario. Wow. Entonces te preguntas, ¿dónde está Dios verdaderamente? ¿Cómo es posible que tú vas a danzar con una lengua falsa? ¿Cómo es posible que tú vas a sentir a Dios con una gente que habla una lengua falsa? Entonces hay que examinar los espíritus, a ver quién es que está hablando a través de la lengua. Por eso la palabra dice que el apóstol Pablo decía que aguardase todo el mundo hablase en lengua, en la iglesia, profeta, evangelista, todo el mundo, pero todo a su debido tiempo. Yo pasé una etapa de casi 5 años para recibir el don de lengua. Yo no hablaba lengua predicando, porque sé lo que produce la lengua en el mundo espiritual. Yo le hice una pregunta a un profeta, ¿qué se siente hablar lengua? ¿Qué transmite la lengua en el mundo espiritual? Decía, bueno, eso es algo como que no se puede explicar. Entonces, cuando yo veo gente hablando de otro tema, hablando la lengua, que no tiene ni el significado, ni la interpretación, ni sabe lo que produce la lengua en el mundo espiritual, eso es algo que hay que sentarnos a analizar, Venancio. Como en estos últimos tiempos, profetas de renombre hablando lengua mecánica en un escenario. Wow. Y la gente piensa que por más duro que tú hablas una lengua, por más fuerte y por más aguda, piensan que está transmitiendo algo en el mundo espiritual y no está haciendo nada. Hay lenguas que tú la puedes hablar y la persona puede vomitar un resguardo, puede vomitar un cárcel. Escuche esto, puede romper fortaleza en el mundo espiritual, puede atar el diablo en cadena, aún los demonios y brujerías que te tiren. Pero eso sí son lenguas de verdad. Pero cuando son lenguas de mentira, lo que tú puedes provocar portal para que vengan los demonios. Cuando son lenguas de mentira, tú no puedes navegar en el mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo establece aquí diciendo, Venancio, que el que habla en lengua habla misterio con Dios. Cuando se habla de misterio dice que solamente Dios entiende la lengua que está hablando. Pero hay lenguas que son en idioma que tú puedes hablar, la gente quizá en otro país puede entender lo que tú estás hablando. Dice, wow, está hablando tal palabra, tiene tal significado, pero están los intérpretes. Entonces una persona me dice, Christopher, ¿tú puedes interpretar la lengua que yo hablo? No toda la lengua se interpreta. ¿Por qué? Pues digo, ¿por qué? Porque hay lengua, el misterio, lenguas angelicales, pero hay lengua en idioma. Escucha esto. El que habla lengua en angelical está hablando con Dios. Pero el apóstol Pablo sigue enseñando en el versículo 3 diciendo, el que habla lengua extraña pide interpretación a Dios. Pídale la interpretación. Sí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay mucha gente hablando lengua extraña. Pero también lengua extraña significa que quizás lengua de Dios, pero hay lenguas extrañas que no son de Dios. Que tú lo miras y uno se dice, no, se está hablando lengua mecánica. Porque también tenemos que tener discernimiento de espíritu. Y eso está escaseando en el pueblo de Dios. El discernimiento de espíritu en un escenario. Yo me siento algunas veces y me pongo a mí y digo, ese está hablando lengua mecánica. Esa también. Personas que cualquier cosita de una vez hablan lengua. Escucha esto. El mismo espíritu trata contigo cuando tú hablas lengua. Wow. Yo te he visto en muchos escenarios que tú comienzas a hablar lenguas diferentes. Escucha esto. Porque hay veces que tú tienes, por ejemplo, una sola lengua en el momento, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, cambian las lenguas, cambia el lenguaje. Entonces estoy viendo gente que cualquier cosita, hablar, por ejemplo, de un carro, hablar de cualquier cosa, hablando contigo, comienzan a hablar lengua. Sí. Tú dices, pero dime, pero Dios no está ahí. Y eso es lo que yo quiero transmitir a esta generación. ¿Qué lenguas tú estás hablando de parte de Dios? ¿Son lenguas demoníacas o son lenguas de Dios? ¿Cómo saber que una persona está hablando lenguas demoníacas? Tú te das cuenta cuando la suelta. Tú te das cuenta cuando tú escuchas el sonido espiritual. Por eso la lengua, escucha esto, para tú interpretarla, debe tener un oído espiritual bien alineado y escuchar el sonido, porque tú sabes que la lengua trae como un impacto cuando tú la sueltas. Tú sientes como un mover, tú sientes como que no eres tú te sientes un ser espiritual. Pero estamos viendo creyentes que están hablando lengua que no producen nada en el mundo espiritual. No están golpeando, escuche esto. Cuando tú hablas lengua verdadera, tú golpeas en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué está pasando aquí en este tiempo, Venancio, en el siglo XXI? ¿Qué pasa? Hay una escasez de lengua original. Hay una escasez de hombres de Dios que están hablando lengua genuina. Te das cuenta en diferentes escenarios, puede ser multitudes, gente hablando lengua, pero lengua mecánica, lengua inventada. Tú te das cuenta, ¿y qué es lo que está hablando este hombre? Porque la lengua original nadie la puede inventar. Tengo que hablarlo claro, porque hay mucha generación que van a estar subiendo. Y si tú no te preocupas por tener el bautismo del Espíritu Santo y genuinamente que Dios te entregue la lengua, tú no la vas a hablar. Entonces la gente se le hace más fácil inventar una lengua, practicarla, que hay que buscarla en intimidad. Entonces mucha gente que no tiene intimidad para hablar la lengua. Dios me dice a Christopher, para tú tener más lengua, debes buscarla. Escuche esto. Hay una búsqueda instantánea. Tú la buscas y Dios te la entrega.
Hay veces, depende del escenario donde yo esté, Dios me cambia la lengua. Cuando estoy en una guerra espiritual, Dios me la cambia. Porque depende de la dimensión donde tú estés, Jehová te entrega una lengua diferente. Pero ahora no. Y quiero trabajar, por ejemplo, con el término la lengua en la iglesia. Porque eso es algo que la gente habla de unción, habla de gloria, habla de mucha manifestación, pero no habla de la lengua. Entonces hay un problema que la gente ataca la lengua. ¿Por qué? Digo, ¿por qué la ataca? Porque no pueden hablarla. Todo aquel que ataca algo es porque no lo tiene. Todo aquel que siempre se entanca y comienza a atacar eso es porque todavía no lo tiene. Entonces hay un problema, Venancio, que yo he visto muchas personas que han hablado lengua extraña, pero no son lenguas genuinas. Entonces lo que hacen es que comienzan a atacar, comienzan a tirar. Cállate, no hables esa lengua. Tú nunca puedes hablar mal de esa lengua. Y hay gente que van a tener problemas con el Espíritu Santo. Wow. Porque algunas veces llaman blasfemo a gente que están hablando lenguas criminales. Entonces, profeta, puede acontecer que en un escenario está la unción del Espíritu Santo, la gloria, el poder, Dios haciendo milagros poderosos, y el predicador, por querer impresionar, hablar una lengua, y se manifieste un demonio, no porque alguien esté endemoniado, sino porque un predicador lo invocó a través de una lengua mecánica. Bueno, puede producir, pero sabes que hay veces cuando la unción está en un lugar, los demonios se manifiestan. Sí, y yo he visto muchos escenarios que hay gente que dice que suban los demonios. Escuche esto, los demonios están escuchando la voz. Dice, lo que tú haces en la tierra será atado en el reino de los cielos. Lo que tú desates será desatado. Entonces, cuando tú tienes legalidad y ya tienes un nivel espiritual, tú puedes decir que los demonios ahora suban. Están invocando. Los demonios van a escuchar tu voz en el momento de tú mencionar eso. Entonces, eso es lo que está viendo. Hay mucha gente que te echa fuera demonios, pero ellos los que están invocando demonios en el escenario. Ellos son los que están invocando los demonios. Predicadores, profetas. Sí. Jesús nunca invocó los demonios. Jesús nunca dijo, suban. ¿Cómo así? Eso lo hacen los brujos, que dicen, suban los demonios ahora, que suban los demonios de alto rango. Pero tú nunca puedes decir en un escenario que suban. No. Tú vas al escenario a llevar la palabra de Dios. Cuando tú estás predicando y a través de la unción se manifiesta, es porque tú tienes legalidad en el escenario. Entonces yo he visto que mucha gente se aprovecha en ese escenario porque la gente se siente como, por ejemplo, por así decirlo, como inflado. Digo, dame a hablar esta lengua, dame a inventarla. Entonces tú te das cuenta cuando la gente cambia la lengua. Tú te das cuenta. Para llevar un impacto, wow, qué lengua habló tal ministro. Para que digan, wow, lengua para impresionar. Sí, yo he visto gente como que quieren alterar la lengua. Y eso trae un problema en el mundo espiritual. Tú alterar la lengua, si el Señor dátela. Sí, yo he visto eso, Venancio. Porque así mismo, como tú hablas misterio con Dios, hablando lengua que Dios te entregó, ese don, ese misterio, cuando tú hablas con Dios a través de la lengua, es un misterio que los espíritus no pueden descifrar. Pero también así mismo puede invocar demonios. Sí. Porque de convertirse de una lengua angelical, pueden estar en una posesión demoníaca. Sí. Entonces, ya tú como predicador, ya tú no vas a dar lo que Dios quiere que tú des, sino que tú lo que estás haciendo es que estás invocando demonios. Sí. Incluso vienen los 70 donde Cristo, le dice, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre los enfermos se sanaban, y Cristo le dijo, no se gocen de eso, porque yo le he dado autoridad a ustedes para que ustedes oyen serpientes, escorpiones, pero gócense de que su nombre esté a donde, inscrito en el libro de la vida, de que está inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, en un momento, una herramienta que puede ser para bendición, porque tú mismo has estado en un escenario que hay espíritus que tienen años gobernando un lugar, sí, pero cuando tú comienzas a predicar, la persona está normal, pero desde que comenzaste a hablar una lengua angelical, las personas comienzan a ser libres. Sí. Porque la misma herramienta que sirve para libertad para uno, puede servir cautividad para otro. Porque a la persona le gusta accionar en lo que está de moda. Sí. Si lo que está de moda ahora mismo es ser evangelista, muchos quieren ser evangelistas. Porque lo falsificado siempre va a estar en lo extraño, sí, sin importar que pueda estar errado. Entonces, no es lo mismo tú que peleaste la lengua, que lo buscaste en el monte, en ayuno y oración, a una gente que por querer fluir como tú, quiere hablar la misma lengua. ¿Qué puede producir en un creyente que comience a falsificar o a hablar lengua que no se le ha entregado? ¿Puede llamar demonio o eso en el mundo espiritual se toma como que es nada?
Bueno, voy a abrir un paréntesis ahí. En el mundo espiritual, por ejemplo, se ve como nada. Los demonios saben cuando tú estás hablando lengua falsa y lengua original. Primer punto. Los demonios saben cuando es una lengua genuina. Y me acuerdo yo, para dar un pequeño testimonio, Venancio, estaba en el monte, y en el monte había una evangélica. Estábamos todo el mundo orando en cadena en el monte, y aconteció algo muy extraordinario. Y es que comenzamos a orar, y ella comenzó a hablar un lenguaje extraño. Escuche esto, una evangélica, un lenguaje extraño. Y todo el mundo lo está escuchando con el oído espiritual, que esa lengua no viene de Dios. Wow. Ella estaba invocando a los demonios. Y mientras ella estaba invocando, muchos que estaban en la cadena, que estaban débil espiritual, que es otra cosa, que una persona débil espiritual, los demonios se le pueden transmitir. Sí. Sí, entonces, muchos que están en la cadena quedan endemoniados. A usted pregunta, ¿qué pasó si ella era evangélica? ¿Qué pasó ahí? Los demonios entran en ella y comienzan a hablar lengua demoníaca. Entonces, mucha gente celebrando y sintiendo a Dios con lengua demoníaca. Dios mío. Esto es peligroso, Venancio. Y eso es lo que está pasando. No podemos estar tan débiles espiritual, porque los demonios te pueden usar en un escenario. Mucha gente, que en un mover profético, la gente comienza a hablar lengua. Un alboroto. Escuche esto. No todo el mundo va a sentir a Dios en una unción. No me diga eso. Usted va a sentir a Dios y usted va a danzar cuando usted sienta a Dios. Dios. Entonces hay gente sintiendo a Dios, mencionando al diablo. Sí, yo me he puesto a mirar eso en muchos escenarios. Gente de que le habla de Dios, de Dios no siente. Pero que le hablan al diablo, están danzando y hablando lengua. Ahora tú me dices, ¿dónde está Dios ahí? ¿Dónde están las lenguas que están hablando? Gente que habla lengua como que se están desayunando. Entonces, hay otro punto, que incluso yo le pedí eso a Dios porque muchas veces uno hablaba mucha lengua, Sí. pero no había intérprete en el lugar. Entonces el apóstol Pablo dice, si no hay un intérprete, Que calle. que se calle. Entonces, por ejemplo, a ti te ha pasado que tú vas a una iglesia, tú comienzas a hablar lengua y tú preguntas, ¿hay un intérprete aquí? Y nadie habla, nadie interpreta, pero todo el mundo habla lengua. Entonces, en una iglesia donde todo el mundo habla lengua, pero nadie interpreta, no están edificando en nada. No. Y en vez de la lengua servir para algo, lo que está sirviendo es interrupción. Sí. Incluso hay predicadores que le hemos pedido a Dios, Señor, dame la interpretación, porque hay misterios que tú hablas a través de la lengua, que es lo que va a impactar en el momento, pero como no hay intérprete y tú no interpretas, entonces esos misterios se van a quedar ocultos o van a ser enigmas en el mundo espiritual. Sí. Entonces, ¿qué acontece en una iglesia donde solamente se habla mucha lengua, mucha lengua, mucha lengua, mucha lengua, pero no hay una interpretación de esa lengua? Bueno, algunas veces tú sabes que Dios quiere transmitir algo o una palabra, ocurre que estaba en intimidad, Dios quiere manifestarlo. Pero como no hay intérprete, el intérprete debe callar. Por ejemplo, si no hay, Calle. tiene que callar el que está hablando lengua, por ejemplo. Entonces, ¿qué yo haría en ese caso? Por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso mío, que tenemos el don de intérprete, hay lenguas que tú hablas que tú misma la puedes interpretar. Sí. Lo que tú tienes que hacer es interpretarla tú, decir así dice Dios. Porque me ha pasado que hay intérprete en el lugar porque Dios te revela. Pero como ellos tienen miedo de pararse, algunas veces ellos estancan la gloria que se quiere manifestar en el entorno. Entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí que si hablan nada más en lengua, en nada se van a edificar. Claro. Tú puedes edificar tu espíritu, pero no puedes edificar a otro, porque no entienden lo que están hablando. Entonces otro punto que quería tocar, Venancio, el que está hablando lengua mecánica, él mismo se atrasa. El que habla lengua mecánica se está atrasando. Atrasando. ¿Por qué? Te digo por qué se atrasa. Porque no está esperando el día que el Señor lo bautice, se está desesperando antes de tiempo. Sí. Sí, porque una de las evidencias del bautismo del Espíritu Santo es hablar lengua. En lengua. Esa es una de las evidencias. Incluso hay una incógnita, o mejor dicho, los grandes estudiosos de la Biblia están en apologética, o mejor dicho, están en veremos si la evidencia de que fuiste bautizado es que hable lengua o no. Pero, ¿qué acontece? Cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, que es algo que yo quiero que la gente note, ellos no hablaron lengua angelical, ellos hablaron en otro idioma. Sí. Porque incluso hay veces que, por ejemplo, yo hablo lenguas angelicales, yo no hablo en otro idioma. Yo te he escuchado a ti hablando lenguas angelicales y hablando en otro idioma. Hay que tener una diferencia entre lo que es hablar lenguas angelicales
y hablar en otro idioma. Sí. Explica eso ahí. Bueno, en ese caso, Venancio, lo primero que me pasó a mí, cuando yo recibí el impacto de la lengua, era que estaba hablando lengua en idioma. Sí. Después del tiempo, se me iba desarrollando la lengua angelical, que es otro punto que yo dividí en la otra ocasión que hablé. Está la lengua angelical y luego un idioma. ¿Cómo te das cuenta que estás hablando lengua angelical? Por ejemplo, las lenguas angelicales se parecen similar a la lengua de fuego. Sí. Que tú la hablas como con un impacto, ¡pum! Pero lengua en idioma, eso tú hablas un idioma como lo hablan, por ejemplo, en China, en Japón, en Corea, Haití, diferentes tipos de países. Entonces, la gente, a todo le quiere decir que están hablando en un idioma. Hay gente que se lo inventa. Sí. Eso no es lengua. Y hay que tener mucho cuidado. Y están invocando demonios con eso. Están invocando. Y se están endemoniando ellos mismos. Y no es otro que lo endemonió, no es otro que lo puso en esa posesión, sino que ellos mismos a través de la lengua extraña que están hablando y lengua que ellos mismos se están inventando, no saben que de un invento puede pasar a ser lengua demoníaca. Claro. Y eso es lo que está pasando. Están invocando demonios. Entonces, Venancio, yo me puse a pensar, digo, Señor, yo puedo corregir a una persona que está hablando lengua. Por eso hay que saber cómo tú lo vas a corregir. Sí. Porque te pueden sentir mal y están pensando que tú te estás alimentando contra ellos. Entonces yo me digo, sí, tú puedes corregirlo. Porque cuando tú ya has tenido muchas experiencias y ya te manejas en esa área, tú puedes acercarte y decirle, maestro, Dios te bendiga. Te espera el tiempo, no hable esa lengua, no hable esa lengua, porque eso no puede causar nada en el mundo espiritual, lo que puede hablar lengua demoníaca. Yo he visto muchos jóvenes, porque ven muchos jóvenes alrededor de ellos que la hablan y ellos no la hablan. Eso es lo que produce que tú hables lengua mecánica. Wow. Que te desespera. Yo, en mi principio, yo veía que todito en la iglesia hablaban lengua. Se convertía uno al otro día y a la semana hablaba lengua. Yo decía, Dios, pero yo soy el único que no voy a hablar. Y algo yo pude aprender que es la paciencia. Cuando tú eres paciente en algo y esperas, el Señor te lo entrega. Entonces, Venancio, lo que produce eso es que como tú no la estás hablando y muchos la hablan, tú te desesperas y la hablas. Sí, es verdad. Entonces yo he visto muchas denominaciones de muchísimas iglesias que hablan la misma lengua. Sí. Cuando tú te explicas, ¿cómo es posible? Tú sabiendo que fulano habla esa lengua, tú la vas a hablar. Yo me quedo en persona y digo, pero no, por eso no puede ser. Entonces tú te preguntas ahí, ¿dónde está el Dios de esa lengua? Ya un patrón, ya no es algo genuino del Espíritu Santo, ya la gente se está reproduciendo en otro. Y yo creo que no todos tenemos la misma búsqueda. Y eso es lo que yo digo. Y los niveles de lengua se adquieren a través de la búsqueda. Ese es el punto. Entonces, Venancio, la gente, por ejemplo, se le hace más fácil hacerlo así. Sí. Como tú decías, es un patrón. La gente ¿sabes que hay lenguas que son lindas? Hubo un tiempo, Venancio, que todo el mundo hablaba esa lengua. Hablaba la misma lengua. Tú decías, pero no fue el apóstol, el profeta, el evangelista, la misionera que habló esa lengua. Tú dices, pero verdaderamente, ¿qué está pasando? Yo he estado en lugares y yo digo, oye, ¿qué Christopher hace aquí? Ay. Claro que sí, claro. Porque mira que lo que pasa, que yo quiero que la gente haga conciencia. Sí. Muchas veces no es que ellos quieren hacer algo malo. No. Ellos te admiran a ti como predicador. Incluso toman adeptos tuyos, formas, sí, frases y hasta lengua muchas veces. Porque cuando uno comenzó, uno predicaba de diferente manera. Por ejemplo, yo era una liga de Juan Carlos. Dios mío. Y todas esas personas. Yo quería predicar como ellos. ¿Por qué? Porque a ellos era que yo veía predicando. Pero yo con el tiempo, a través de la búsqueda espiritual, yo comencé a tener una identidad propia. Amén. Pero ¿qué aconteció? Mira, yo me acuerdo que cuando Dios me bautizó a mí la primera vez, que Dios me entregó el género de lengua, yo lo hablé en un retiro. Y ya la gente no quiere ir a los retiros. Ya la gente no quiere buscar a Dios. A través de ahí fue que yo conseguí eso. Y hubo una mujer ahí que me llamó después, como a la semana. Me dijo, mira, el muchacho que estaba aquí, porque yo no tenía 13 años, dígale que yo quiero hablar con él. ¿Sabes qué me dijo esa mujer? Tú hablas una lengua mecánica. Oh. Porque tú andabas con el pastor y tú quieres copiarlo a él. Y el enemigo me golpeó. Y a veces yo estaba en la iglesia y sentía el espíritu que hablaba en otro género de lengua y yo no lo hablaba porque ella me dijo eso. Y un día fue un profeta. Yo había venido del pleito, sabes que uno iba en pantalón corto, su gorra y todo, y él no sabía que yo era cristiano. Y de repente ese profeta se paró y me dijo, no calle, que a través del género de lengua que Dios te entregó es una lengua de liberación. Y él no sabía quién yo era, él no me conocía. Wow. Pero una mujer influenciada por las tinieblas, llamada cristiana, estaba deteniendo a una lengua
que Dios iba a traer liberación. Incluso en ese momento, cuando ese hombre me dijo eso, yo comencé a hablar en otro género de lengua y alguien cayó endemoniado y fue libre a través de la lengua. Wow. Una evidencia del Espíritu Santo y que a través de la lengua puede haber ¿qué? Puede haber liberación. Sí. Pero el enemigo quiso interrumpir eso a través de alguien que estaba en la iglesia, a través de alguien que estaba en el retiro. Wow. ¿Qué hacer cuando vienen esos golpes? Que la gente, tú sabiendo que Dios está trayendo libertad, que Dios está sanando, cuando tú hablas género de lengua, la gente comienza a criticar y comienza a poner en duda la lengua que tú estás hablando. Bueno, yo he aprendido con el tiempo que esos golpes lo que van a producir en ti más confianza. Lo que van a producir que tú me escuches la voz de Dios. Yo lloraba y casi estaba en depresión, porque en ese tiempo que el Señor me entregó eso, yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tú me lo entregaste a mí? ¿Y por qué lo hiciste? Tú sabes, Venancio, que cuando yo llegué aquí, yo lo que hablaba lengua. Sí, Tengo que decirlo, sí. Que mis mensajes podían durar 10 minutos. Y 15, eran 9 minutos de lengua. y nada más era lengua. Medio segundo de presentación Sí, y lengua. Sí. Tengo que decirlo porque... No, porque esto es para edificación. Sí, y yo preguntaba al Señor, ¿por qué tú me entregaste esto? Y la gente me atacaba. Me decía, no hables esa lengua, cállate, esa lengua no son de Dios. Y llorando en intimidad, casi en depresión, porque ya no quería ni ser evangélico. Escucha esto. Wow. Porque yo estaba con una persecución muy fuerte, porque todo el mundo dice, pues tú no predicas, tú no hablas lengua. Entonces el Señor me estaba capacitando. Porque ahora mismo yo puedo hablar en muchísimos países Sí. y llevar un mensaje de salvación. Wow. Y en ese momento Dios me dijo, Christopher, tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo contigo. Preocúpate por escuchar mi voz y no escuche otra voz. Las críticas van a venir, la persecución van a venir. Y algo que yo me decía, alégrate cuando hablen de ti mintiendo. Vale más la voz de Dios que la voz de un criado. Y algo me impactó a mi Venancio, es que yo me puse, por ejemplo, un blindaje espiritual, Dios. diciendo, el que me entregó la lengua a mí se hace responsable de mí. Entonces, ¿cómo tú puedes lidiar en este tema? Ya que muchas personas se preguntan, me están atacando, me están tirando, ¿qué hago? Dejo de hablarla. Lo más que tú tienes que hacer es no prestarle atención. Escucha esto. Y ellos van a obtener en un tiempo que reconocer que lo que Dios te entregó fue verdadero. Lo verdadero permanece, lo falso no permanece. Entonces, Venancio, mucha gente que atacaba la lengua, ahora decían, Christopher, ¿cómo tú obteniste esto? ¿Sabes algo? El Señor va a hablar por ti, va a pelear por ti. Wow. Cuando tú le haces caso a personas que no te suman en el mundo espiritual, tú menguas. Y eso que tú tienes se pierde. Pero cuando tú le haces caso a la voz de Dios y espera el tiempo de Dios, Dios se encarga de sacar a flote lo que te entregó. Escucha esto, vale más una palabra de Dios que 1000 palabras de una persona que no sabe lo que está hablando. Todo aquel que ataca es porque no conoce el mundo espiritual. Todo aquel que habla de algo que no conoce, escucha esto, no produce nada en el mundo espiritual. Y escucha esto, yo siempre he dicho, lo que tiene más ataque, escucha esto, en el mundo espiritual y que lo que la gente ataca muchas veces es la lengua. Sí. Sí, porque eso es algo que te da evidencia en el mundo espiritual. Y algo que Dios me enseñó, me dijo, Christopher, procura reproducirte en alguien más. Dice, Dios, ¿cómo así? Sí, tú puedes, Venancio, orar por personas y puedes recibir el don de lengua. Es un punto que yo quiero tocar aquí, Sí. porque mucha gente dice que no se puede. Escucha esto, yo estaba en estos días hablando con un católico, él quería hablar del bautismo y quería hablar de esos temas. Y fue allá, se sentó con nosotros y comenzamos a hablar. Pero ¿sabe qué aconteció? Él decía que no puede haber, por ejemplo, 2 bautismos, que tiene que haber uno. Yo dije, hay un solo bautismo. Hay uno que es en agua, pero hay uno con Espíritu Santo y fuego. Pero la Biblia lo establece. Si la Biblia lo establece. Decía, no, que no puede haber 2 bautismos. Yo digo, espérate, hay uno que es en agua y hay uno con Espíritu Santo y fuego. El del fuego, Dios te va a bautizar y tú vas a hablar en género de lengua y vas a recibir el Espíritu Santo y fuego. Le dije, una gente puede recibir con la imposición de mano. Sí, puede recibir porque los apóstoles lo hacían. Entonces en este tiempo la gente dice que no se puede. Hemos orado en el en vivo
y hay gente que recibe a distancia, Claro. simplemente viéndonos hablar. Y no le estamos poniendo la mano para que tú veas cómo el Espíritu Santo está haciendo la cosa de otra manera. Por eso el apóstol Pablo dice, y hablando de la Biblia, que nosotros vamos a hacer cosas mayores que le dicen a aquellos discípulos y Jesús. Mayores obras que esta haré. Sí, Incluso corroborando con lo que tú dices, en otro tema vamos a tocar esto, Sí. del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Porque el bautismo del Espíritu Santo y fuego es un bautismo espiritual, sí, es una renovación interna, pero el bautismo en agua es una evidencia de que ya tú abandonaste el viejo hombre. Lo que le estoy diciendo, cuando una gente va a bautizarse o lo bautizan en agua, es promulgando o promocionando o proclamando de que ya él abandonó el viejo hombre. wow. El viejo hombre, cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe una renovación y regeneración de su alma. Sí, Ya hay una restauración. Por eso que la persona no se salva porque se bautiza en agua. no, La persona no se va a salvar porque no esté bautizado ni esté bautizado. La persona se va a salvar ¿por qué? Porque recibió arrepentimiento. Cuando tú recibes arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo viene sobre ti. Pero ¿qué acontece? El bautismo en agua es una evidencia, una proclamación de que ya tú estás abandonando todo, de que ya tú eres un nuevo hombre. sí, Pero ¿qué acontece? Hablando de la imposición de las manos, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue dado porque por la imposición de mis manos. sí. Lo que está diciendo, y del presbiterio. Y le dice un momento a Timoteo, no sea ligero en hacer imposición de manos. Si habla de que no sea ligero, no le está diciendo que no lo haga. Le está diciendo que tenga cuidado Sí. a la hora de imponer las manos. Porque así mismo como tú transfieres espíritu de liberación, así puede transferir demonio con la imposición de las manos. Pero es otro tema que lo vamos a hablar más adelante. Porque la imposición de por ejemplo, hay veces que Dios me dice a mí, incluso te enseñé un video, no ponga la mano, sopla y la gente recibe liberación. Sí. Hay otras veces que Dios me dice, ponle la mano, porque en lo profético no vale el método que tú tengas, en lo profético vale el método que Dios quiere. Hay gente que no están accionando en lo profético porque ellos quieren hacerlo a su manera. Y en lo profético no vale tu manera, en lo profético es a la manera de Dios. Pero estamos hablando de hablar en lengua. Sí. Porque, ¿por qué te digo hablar de este tema? Porque es un tema que ha sido muy golpeado. ¿Tú sabes entre quién ha sido muy golpeado? Entre las personas que no conocen el mundo espiritual. Sí, porque esto es muy fuerte. Yo pensaba que iban a ser más atacados por la gente del mundo, Sí. pero estamos siendo más atacados por la gente. Es una pregunta. ¿Por qué los que debieran de atacar esto no lo atacan y los que no tienen que atacarlo son los que lo atacan? Los evangélicos, los teólogos, los arcángeles y serafines, querubines, Dios mío. gente que tienen ángel, que tienen alas, pero hay que ver de qué tipo de ángel son ellos, si Sí. son de celestial o son debajo de la tierra. Dios mío. Porque solamente una gente que esté endemoniado es que va a atacar esto que viene de Dios. Pero otra parte, Cristo, Sí. hay gente que ha abusado de la lengua. Sí, Hay gente que ha abusado de la lengua. han abusado. ¿Sabe algo? Le han dado, En todos los lados quieren hablar lengua. varón, no en todos los senatos tienen que hablar lengua. Dios te da el momento específico donde tú tienes que hablar. Entonces hay mucha gente que han atacado tanta lengua y lo más fuerte que lo atacan fueron gente que la hablaron. Sí. Eso es lo que me duele a mí. ¿Cómo es posible que algo que tú hacías mutuamente ahora lo está atacando? Entonces está diciendo a la nueva generación que no la hable. Entonces yo me explico, ¿quién fue el Dios que tú conociste? Que conociste la locura, el fuego de Dios, que tú danzabas, corrías. Ahora está atacando eso. Porque están llenados tanto de conocimiento y se están siendo sabios en su propia opinión, Venancio. Y eso es fuerte. Porque tú no puedes enseñar y decir que es contrario a lo que dice la Biblia. Wow. Ese va a ser llamado anatema cuando enseña algo que no dice la Biblia. Entonces, ¿en qué vamos a quedar con la próxima generación que viene? Sí. ¿Qué va a pasar? Va a haber un problema. Ya la gente no se va a preocupar por la búsqueda, no se va a preocupar por la oración, ni por la llenura del Espíritu Santo. Porque están llenando de tantas fábulas de viejas, escuchando gente que no deben de escuchar, en vez de escuchar lo que dice la Biblia.
Entonces todo aquel que me viene a hablar de cosas que no dice la Biblia, yo lo tengo como anatema. Dios mío. Sí, porque quieren transmitirte algo que no lo dice la Biblia. Entonces prefieren escuchar, estudiar tantas cosas que no edifican, en vez de hablar de lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué tú crees que se puede hacer con esa gente y con la nueva generación que viene? Tenemos que sentarnos a analizar estos temas, porque va un día que tú no vas a estar, un día que yo no voy a estar. Pero si uno habla los puntos claros ahora, las demás generaciones van a escuchar y van a saber qué va a pasar con un evangelio en un tiempo determinado. ¿Qué va a pasar en varios años? La gente seguirá en el fuego, en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. La gente seguirá hablando lengua. Hay un problema, Venancio, y hay que hacer un balance. Porque si ahora mismo tú vas a muchísimas iglesias, como tú, muchísimos eventos, tú te das cuenta que los jóvenes no están igual que antes. No están concentrados. Ya no se preocupan por buscar el bautismo. Yo me convertí, tú también, en una generación que estaba sedienta, que quería el bautismo, pero en este tiempo no. La gente lo que está en otra cosa, pero no en Dios. La gente ya no quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Están muy desconcentrados y están detenidos en otra cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con la próxima generación que viene si los que están al frente no lo están enseñando? Esta generación, yo le estoy llamando una generación de apariencia. ¿De apariencia? Apariencia. El carro está muy lindo por fuera, pero cuando tú lo buscas por dentro, no tiene motor para acelerar. Eso es como una carne que tenga mucha vitamina. Wow. Pero si no tiene sazón, no te va a saber el bueno. No. Entonces, eso es lo que está pasando con esta generación. Mucha palabra, mucho conocimiento, mucha teología, muy buena hermenéutica, homilética, saben hacer una buena exégesis. Pero la palabra, sin la unción, es pura teoría. Porque cuando tú tienes la unción, entonces el Dios que está en la palabra se te revela a ti. Entonces, eso es lo que está pasando. Nos estamos preocupando por quién tiene la mejor apariencia, pero no nos estamos preocupando por la esencia. Yo me acuerdo que de antes, cualquier jovencito se levantaba, una niña te decía, así dice Jehová. Cualquier joven salía danzando, niña, adolescente, niño, sí, hablando lengua y comenzando a hablar de parte de Dios. Pero ahora no, ahora hay que ver. Ahora nadie sale danzando. No. Los jóvenes van creciendo y saben más de el mundo que de la iglesia. Porque la iglesia, por querer acomodarse al mundo, está perdiendo la esencia. Por eso yo creo que hay una generación que no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y es continuar hablando la palabra, predicando el mensaje, pero también esa locura espiritual, esa locura del espíritu, que es la que está trayendo cordura a muchas personas. Yo me pregunto si es tan bueno lo que ellos están haciendo, si es tan bueno lo que ellos están promocionando, porque eso no está trayendo libertad, eso no está trayendo sanidad, porque han malinterpretado el reino. El reino no es apariencia, el reino es liberación, el reino es sanidad. Entonces, yo siempre te digo a ti, nunca pierdas tu diseño por querer acomodarte al mundo, porque mejor el mundo tiene que ser impactado por lo que nosotros tenemos. No podemos presentar delante de 1000 personas, 500, 100, 200, 2, miles, millones. Y la misma locura de hablar en lengua no se puede perder. No. La palabra nada la sustituye, pero la palabra sin la unción, la gente lo que va a escuchar muchas palabras, pero no va a tener impacto. ¿Sabes algo? Hay que llamar a la generación y decirle que hay que volver al mundo espiritual. ¿Sabes algo? Algo que me impacta a mí es que eso me hace sentir mal. Cuando yo veo personas hablando nada más en el mundo espiritual, nada más de demonios. Sí. ¿En qué edifica tú hablas más del diablo que de Dios? Wow. Eso es algo que tenemos que enseñar. Porque nos llamamos a ser cristianos, pero mencionamos más al diablo que a Dios. Entonces, ¿qué va a aprender la generación? Nada. No va a aprender nada. De los demonios. Nada más van a sentir al diablo, los demonios, cuando lo mencionan, pero no van a sentir a Dios porque no lo mencionan. Entonces yo veía en un video, me recibo el nombre por ética, un predicador predicando en un lugar, comenzó a hablar lengua, comenzó a correr, volvió de nuevo a la tarima y digo, por aquí nadie siente a Dios. ¿Cómo van a sentir a Dios si lo que tú estás haciendo no es genuino? Wow. ¿Cómo van a sentir a Dios si lo que tú estás haciendo es falso?
lengua farsa, que yo creo que aquí el que está llamando, no está llamando Dios, no está llamando los ángeles, está llamando demonios. Nunca puede haber cosa espiritual en un entorno que tú la matas hablando lengua mecánica. Nunca la presencia se va a manifestar si tú no estás proyectando al Dios de la presencia. ¿Cómo tú crees que la gente sienta a Dios en un escenario, Venancio? Que si tú no tienes nada de Dios, es tan seco. Y eso es lo que yo digo. Las personas no están llenas de esencia, están secos. Entonces, ¿cómo tú vas a producir algo genuino si tú no tienes el Dios de eso? Entonces ahí que yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo tú quieres que la gente te aplauda si lo que tú estás transmitiendo no es verdadero? A través de la lengua mecánica se puede pasar de lengua mecánica a lengua demoníaca. Tenga cuidado la lengua que está hablando, porque puede estar invocando demonios. Pero si no hay intérprete, haga silencio. Sí, algo más fuerte, Venancio. Y eso es algo como que parece un imán. Porque como tú hablas lengua mecánica, el que está al lado tuyo también quiere hablarla. Y yo siempre he dicho, una gente maduro va a querer inventar lengua mecánica. Todo aquel que es maduro en una área no lo va a hacer. Y ese es el problema. Como está subiendo una generación que es inmadura, está haciendo esa cosa. Dios mío, tremendo, tremendo, tremendo lo que ha soltado. Lo que se ha hablado hoy será de mucha bendición para esta generación. ¿Qué produce la lengua mecánica en el mundo espiritual? Muchas veces no va a producir nada, pero cuando consiste tanto en eso, de lengua mecánica, se puede convertir a lengua demoníacas. Y si está hablando lengua angelical y no hay intérprete, haga silencio. Y si usted es predicador, pida el don de interpretación, porque a través de las lenguas se puede profetizar. A través de la lengua se profetiza. Es un tema que vamos a hablar más adelante. Christopher, Dios te bendiga. Amén. De manera especial, continúa hacia adelante, no te detenga, pero en el Señor que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga. En el Señor estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo y Christopher aquí. Esto fue su segmento Testificando con Excelencia, conociendo el mundo espiritual. Shalom.